Hola familia, un saludo para todos. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este segundo día de ayuno e invitarlos a que este día que hemos consagrado a Él para orar por este mes, por todas las cosas lindas que anhelamos ver este mes, que anhelamos, por supuesto, que el Señor nos fortalezca frente a esas que no nos parecen tan lindas, pero que también hacen parte de su buena voluntad agradable y perfecta. Este día lo hemos dedicado para Él, para alejarnos un poquito del resto de las cosas para conectarnos más y más con el Señor y su palabra, por supuesto. Y vamos entonces a leer Mateo 16, continuando la lectura con la que arrancamos ayer. Les voy a leer el versículo 24, poniéndolos un poco en contexto. El Señor le está llamando la atención a Pedro, le está haciendo ver que el enemigo le está engañando y por andar viendo las cosas desde la perspectiva humana, él se está alejando del plan de Dios y está desanimando a otros frente al plan de Dios, porque vuelvo y le recuerdo, cuando usted no ve las cosas desde la perspectiva de Dios, usted la está abriendo las puertas de su corazón al enemigo para que lo engañe. Y si usted quiere salir del engaño, pues tiene que ir definitivamente a la palabra de Dios para ver desde ella los sucesos de su vida. Y dice entonces el versículo 24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, en otras versiones dice, si quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hay dos maneras de vivir, la suya y la del Señor, ¿sí? Y la suya es pues la que el enemigo quiere de alguna manera convencerle de que es la correcta, ¿sí? Mire que la Biblia aquí nos está presentando solo dos, su manera de vivir y la de Dios. Bueno, en esta manera de vivir que es la suya, no está Dios presente, está el enemigo como actor principal, engañándole a usted. Y dice la palabra de Dios, si usted quiere ser el discípulo de Cristo, usted tiene que abandonar su manera para asumir el plan de Dios. Y dice entonces, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida, por mi causa la salvarás. Sencillo, sencillo. ¿Cómo usted identifica que esta es mi manera de vivir y esta es la del Señor? Bueno, no se trata de ver en dónde gano y en dónde pierdo. No. Se trata es qué sacrifico. Si usted está sacrificando la palabra de Dios para ganar, usted siempre va a perder. Y ese es un principio muy importante. Usted siempre va a perder. Pero cuando usted sacrifica su manera de pensar, aunque pierda, aunque sea incómodo, aunque no nos guste, por seguir la palabra del Señor, usted siempre va a ganar. Tarde o temprano, usted verá esa ganancia de la que habla aquí la Biblia. Dice a renglón seguido, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Usted y yo, nos dice la palabra de Dios, tendremos que dar cuenta de nuestras acciones, de cuándo por ganar sacrificamos los principios. Y qué bonito que usted pueda meditar a la luz de este pasaje tan hermoso como el Señor dice, mira, a veces pareciera que estás perdiendo, pero, si tú estás siguiendo mi instrucción, si tú estás cargando esa cruz,
y no has detenido tu marcha y sigues detrás de mí, porque dice muy claro, abandona tu manera de vivir, toma la cruz y sígueme, ¿sí? Y la cruz es aquello que el Padre me entrega, es aquello que representa el plan de Dios que no me gusta, es aquello que representa lo que quizás es difícil, humillante, porque recordemos que en la cruz morían los peores de aquella época. Era humillante llevar esa cruz. Pero, ¿qué observamos en ese ejemplo de nuestro Señor? El Padre siempre le ayudó a llevar la cruz, lo fortaleció, le envió personas para que le envió un hombre que le ayudara a llevar esa cruz. Y él tuvo la fortaleza física para llevar esa cruz y cumplir el plan hasta el final. Y después ver esa gloriosa resurrección, porque cuando usted está dispuesto a perder, cuando usted está dispuesto a ser humillado, viviendo el plan de Dios, usted, sin detener la marcha, usted siempre va a ver esa respuesta, ese momento glorioso donde usted ve que valió la pena perder para poder ganar. Pero qué bonito, a mí me conmueve mucho pensar en esto que representa seguirlo a Él, porque a veces nosotros decidimos detener la marcha en nuestra búsqueda de Dios. A veces cuando el plan del Señor no nos gusta, a veces cuando aparecen Pedros en nuestra vida como estudiábamos ayer, que nos desaniman y entonces nos empieza a incomodar la gente que está a nuestro alrededor. A veces nosotros decidimos detener la marcha. Cuando nos encontramos a un plan que no esperábamos, que no nos gusta, que no nos parece, decidimos ya no seguirlo. Decidimos soltar esa cruz porque no me gusta, me pesa y más bien voy a seguir mi propia manera, pero no voy a seguir el camino que Él me está trazando. Y yo me ponía a pensar mucho en eso, en eso y se me venía, por ejemplo, mucho a la mente el que a veces, por ejemplo, nosotros no estamos como de acuerdo con los métodos de Dios, ¿cierto? Y a veces los métodos del Señor, pues, nos incomodan, ¿sí? Por ejemplo, uno de los métodos que el Señor nos presenta en su palabra en la vida de Elías para tratar con su depresión, con ese momento de su vida donde él se mete en una cueva, es llamarlo a servir, el servicio, ¿sí? El servicio es uno de los métodos bíblicos para sacarnos a nosotros de una profunda ansiedad y depresión. Pero a veces ese no es el método humano, ¿sí? A veces nosotros preferimos aislarnos de la gente. A veces preferimos, en orden de sentirnos más tranquilos, no incomodarnos sirviendo a otros. Y entonces no le seguimos en el servicio porque mi manera de vivir, la que me está presentando el mundo, a veces de pronto no es el método de Dios, pero a veces no estoy de acuerdo con los tiempos de Dios. No me parece que sea el tiempo para esto. Y entonces empiezo a luchar en mi mente porque los tiempos de Dios no me parecen. Yo me ponía a pensar en Josué y Caleb, que les tocó, pues, por el pecado de otros 40 años lidiando con una generación y convenciéndola de las promesas de Dios. Y yo me ponía a pensar, quizás ellos, ¿qué tal que hubieran asumido la actitud? O sea, 40 años, Señor, ¿en serio 40 años para yo entrar a la tierra prometida? De pronto un José
O sea, tantos años en la cárcel, ¿en serio, Señor? ¿Tantos años en la cárcel? A veces para nosotros es fácil, quizá humanamente, detener la marcha y dejar de seguir a Jesús, porque esa cruz, esa situación no nos gusta. Pero la invitación que nos hace el Señor es: abandone su manera de vivir y abrace la que el Señor le está proponiendo, que usted siempre va a ganar. Pensemos en que el mundo a veces nos vende la idea, el humanismo a veces nos vende la idea que es usted el que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, que es usted el que tiene que tomar la decisión y nadie más. Esa es su manera de vivir, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos dice, busca el consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría. La Biblia nos invita a escuchar el consejo del líder, a escuchar el consejo de los padres. La Biblia nos invita a, a nosotros darnos la oportunidad de escuchar esas personas con conocimiento de la palabra de Dios, que nos lleven a meditar si realmente yo estoy dictando la escala de valor o es la que la palabra de Dios me está proponiendo. A veces el humanismo me lleva a olvidar que yo necesito un Salvador, que en mi esencia yo no soy buena. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa orientada a hacer el mal, orientada a querer el camino fácil, el camino corto, el camino conveniente. Todos nosotros necesitamos un Salvador. La respuesta no está en mí, está en el Señor. El poder no está en mí, está en el Señor. El método, los tiempos es en el Señor. Me ponía yo, por ejemplo, familia, a pensar en cuál es su objetivo de vida. Porque el humanismo siempre le va a proponer a usted, su objetivo es estar bien, y por eso el Señor nos tiene que recordar: usted quiere ganar su vida, la perderá. Usted siempre va a buscar su bienestar. Pero la palabra de Dios nos propone otro objetivo de vida, que es glorificar al Señor. Glorificar al Señor. Y cuando usted ya no busca su bienestar, sino glorificar al Señor, ya usted decide, no importa si pierdo, pero esto glorifica al Señor, entonces usted va a ganar. Entonces, pensemos en este día de ayuno, familia, en las decisiones que estamos tomando a nivel personal, a nivel familiar, en el manejo de nuestro tiempo, en nuestras finanzas, en nuestras visiones de vida, en nuestro llamado a servirle, el llamado que tenemos todos. ¿Estamos buscando glorificar al Señor? ¿Estamos dispuestos a perder para poder ganar? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está usted sacrificando? Porque aquel que no sacrifica su manera de pensar, aquel que no sacrifica su comodidad, aquel que no sacrifica su tiempo, aquel que no sacrifica para glorificar al Señor, para hacer la voluntad del Señor, no podrá ser su discípulo. Y no es que el Señor necesite de nosotros, ¿no? Si nosotros no le caminamos de mal a nosotros, ¿cierto? El Señor seguirá levantando hombres y mujeres para su gloria. Pero recuerde que no ser su discípulo implica perder. Porque usted es su discípulo cuando usted está dispuesto a morir para ganar. Pero lo contrario de eso es no ganar, no ganar. Es decir, un discípulo es el que gana. Una persona que no es discípula, que es, qué sé yo, admiradora o admirador, o ¿cómo más lo podemos llamar? Fan, ¿cierto? Pues va a perder.
Me pareció una forma muy bella de definir qué es un discípulo de Jesucristo. Aquel que pierde para ganar. Aquel que está dispuesto a sacrificar su bienestar para glorificar al Señor. Qué hermosa vida a la que el Señor nos llamó, y todos los que en algún momento de nuestra vida hemos tomado esa decisión podemos dar fe de que así es. Y también los que a veces hemos decidido no perder porque nos ganó nuestra naturaleza humana, pues también podemos dar fe que definitivamente el Señor sí tiene la razón. Y qué bonito, piensa en estos términos. ¿Hay algo que valga más que tu alma? No, por supuesto que no. Aquí se trata de ganar su alma, de ganar todo su ser. Es un ganar en todas las áreas, es un ganar para nosotros, para los nuestros. Qué bonito que nosotros podamos seguir tomando como método para tomar decisiones estas preguntas que nos propone aquí la palabra de Dios. Lo que estoy a punto de hacer, lo que estoy a punto de decidir, ¿glorifica al Señor o me glorifica a mí? Lo que estoy a punto de hacer, ¿me lleva a perder o a ganar? De acuerdo a los parámetros de quién. Y le aseguro que usted siempre va a llegar a la respuesta correcta cuando usted se toma el tiempo de que la instrucción, que es la palabra de Dios, le guíe a esas respuestas. Vamos a orar. Padre, gracias por este rato, por este segundo día de ayuno del mes de junio. Tanto anhelamos, Señor, ver tus respuestas, tanto anhelamos, Señor, ver tu misericordia en nuestra vida, Señor. Y hoy ponemos delante de ti nuestras peticiones, ponemos delante de ti, Señor, los anhelos de nuestro corazón, ponemos delante de ti nuestras angustias. Pero hay una petición que yo te quiero hacer por este ministerio de la Hacienda, por este ministerio de Texas. Rogarte, Señor, para que cada día formes en nosotros y en nuestras familias esos discípulos de Jesucristo, aquellos que están dispuestos a perder para ganar lo que tú nos ofreces, Señor, las riquezas del cielo, los tesoros eternos, que estamos dispuestos a sacrificar nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir, de hacer, sacrificar nuestros tiempos, que a veces estamos tan acelerados y queremos vivir cosas a destiempo, sacrificar nuestros métodos, porque a veces en eso, Señor, es retada nuestra mente, sacrificar, Señor, todo aquello que nos glorifique a nosotros, para glorificarte a ti, Señor, para que a través, Señor, de cada decisión que tomamos, quede claro, Señor, quién es el Dios de nuestra vida, quién es el Salvador de nuestra vida, que eres tú solamente, Señor. Señor, hoy te tengo que decir, yo necesito que me salves cada día de mi propia manera de pensar, de mi egoísmo, que me salves de esta naturaleza pecaminosa que a veces, Señor, me confunde y me lleva, Señor, a sacrificar lo más importante que yo tengo, que es tu palabra, Señor, tu palabra en mi vida, que es digna de toda mi confianza. Ayúdame, Señor, ayúdame. Gracias, Padre, por este día y por todas las bendiciones, Señor, que yo te ruego traigas sobre estos discípulos, Señor, que anhelan cada día hacer tu voluntad y glorificarte a ti. Te hemos orado, Señor, en el nombre del Padre,
del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga y nos vemos pronto. Un abrazo.